bien, 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 bien. Ya, chiquillos, entonces ya nos toca técnicas de saturación grasa, una de mis clases favoritas, muy, muy, muy favoritas. Así que tenemos quiz, escanea el quiz, chiquillo. Hoy ya se viene entretenidísimo. Me encanta esta clase. Sí, claro. La vi sufriendo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cierto? Deberíamos tener la teo y después el laboratorio. Lo voy a... Nada es perfecto. Nada es para siempre, amor. Au. Ya. Oh, oh, oh. Ah, esa buena racha que tienen los quiz parece que ya no va a pasar. Yo les dije que la segunda unidad venía picantona, chiquillos. Bien, entonces, para poder hablar de técnicas de saturación grasa, tenemos que recopilar un poquito lo que hemos visto hasta ahora, que son las familias de secuencia. Las familias de secuencia habíamos visto que dependiendo de sus cualidades físicas, nosotros vamos a potenciar las características tisulares o en su defecto vamos a caracterizar la susceptibilidad. En ambas situaciones, tanto la ventaja como la desventaja de la secuencia nos permiten optimizar ciertas condiciones tanto anatómicas como patológicas. Sin embargo, se han dado cuenta que a medida que nosotros aceleramos la secuencia, tenemos un tema importante con una de las señales. ¿Con qué señal yo tengo conflicto habitualmente? Y de hecho, fue causa de confusión de ustedes en el laboratorio. La grasa, ¿cierto? Nuestros dos picos importantes, el agua no es tema, porque es lo que vemos acá en resonancia, pero la grasa es un problema. Entonces, los ingenieros, los encargados de estas áreas, crearon una maravillosa técnica complementaria que me permite aumentar las interfaces de contraste y son nuestras queridas técnicas de saturación grasa. La técnica de saturación grasa, como dice acá, puede saturar la grasa de manera de exacerbar la presencia de procesos patológicos con el fin de poder ayudar al diagnóstico clínico. Ahora, ¿de qué depende de la técnica de saturación grasa? De dos factores. Una, de la especificidad de cómo voy a usar la técnica para lograr el objetivo, que es saturar grasa. Y dos, la dependencia de la homogeneidad del campo magnético. Eso quiere decir que para que una de mis técnicas, porque son cinco las que vamos a ver hoy día, logre la especificidad completa de la condición o del objetivo, que es aumentar la interfase de contraste, tengo que sí o sí tener mi campo completamente homogéneo, entendiendo que uno a medida que va usando el resonador va perdiendo homogeneidad. La otra forma, en el caso que vamos perdiendo homogeneidad por uso del resonador, es ocupar los tuning activos. ¿Se acuerdan que en el equipamiento nosotros hablamos de tuning pasivo y el tuning activo? El tuning pasivo es aquel donde nosotros, los ingenieros, cuando instalan los resonadores, homogeneizan el campo para levantarlo. Pero el tuning activo no es más que un FOV regulado de una forma focalizada que me permite decir al equipo, en vez de escanearme toda la estructura que quiero estudiar, solamente necesito que escanees ahí, en el FOB, en el lugar y con el tamaño determinado para que busque la señal de grasa específica que quiero saturar. Y esto habitualmente yo lo elijo manualmente dentro de mis parámetros técnicos, que son, bueno, estos son los parámetros generales que habitualmente aparecen en un equipo de resonancia magnética. Esta es una plataforma antigua de Philips, por supuesto, pero ahí nosotros podemos elegir la técnica, si queremos un tuning volumétrico, en este caso activarlo, ¿cierto? Y el tipo de técnica que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Objetivo es que la técnica de saturación, que nosotros vamos a ver más adelante, que tiene ciertos conflictos, en vez de que se vea manchonada, se vea un poquito feita, al aplicar un chimen activo, logro que efectivamente pueda homogeneizar la caracterización de la técnica y así verse mucho más homogénea en su aplicación. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillo? Dígame.
Esa es la focalización que le quise dar, pero el teaming activo es ese FOB que está al medio del FOB más grande. No, la otra imagen es el resultado del teaming, el que le mostré. Ese es el resultado teaming. Esa es una imagen sin activación del teaming activo y esa es una imagen con activación del teaming activo, para la redundancia. Pinche Matrix Ways. No. Ya, ahí. Abran las ventanas. Sí, está grabando. Abran la ventana, por favor, chiquillo, porque nos vamos a ahogar aquí con tanto. La de atrás no está tan abierta. Ahí sí, ya. Ahora sí, ¿se ve? A lo mejor cambiando el color. No. Ahí. Ahí sí. Pum. Listo. Ya, súper bien. Ok. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora es una técnica de saturación grasa. ¿Cuál es? El STIR. ¿Y qué cualidades tenía el STIR? Una, el STIR es una técnica de saturación grasa inespecífica. ¿Y por qué es inespecífica? Porque satura señales similares a la grasa, no específicamente del espectro de la grasa. Por lo tanto, su función física es volcar el pulso 180, pero no solamente del tejido de la grasa, sino todo el tejido, ¿cierto? Y esperábamos un tiempo de inversión. ¿De cuánto era? Del STIR a 160, ¿cierto? Promedio 150 milisegundos. ¿Para qué? Para que cuando llegábamos al punto cero, ¿cierto? Lanzamos el pulso excitador y se lanzaba la imagen, o sea, el pulso excitatorio local. Objetivo, obtener una técnica homogénea, que es lo que permite la técnica STIR, mantener una homogeneidad de campo, ¿cierto? A diferencia de la técnica anterior que no lográbamos en su totalidad. ¿Y para qué nosotros ocupamos el STIR? Habitualmente lo ocupamos para técnicas de estructuras amplias, como en el caso ahí se quedó pegado, de estructuras amplias como pelvis, ¿cierto? Como muslo, ¿cierto? Que me permiten estudiar estructuras periféricas donde yo sé o conozco que probablemente el campo magnético se encuentre inhomogéneo. ¿En qué otros casos yo debería ocupar la técnica de saturación grasa? Habitualmente debería ocuparla en estructuras donde tenga espectros de metal. La técnica espectral, que la vamos a ver un ratito más, a diferencia de la técnica de saturación grasa, me permite corregir las inhomogeneidades, produce la presencia del metal. Por lo tanto, el STIR, utilitariamente a nivel clínico, ¿dónde va a ser más útil, para la redundancia? En estructuras amplias, donde el FOB tenga que limitarlo en las extremidades del campo inhomogéneo, en presencia de metales, producto del pulso 180 que me permite corregir, ¿cierto? Y en interfaces de materia muy brusca, o sea, en el tórax, donde tengo aire parénquima, ¿cierto? En periferia, donde yo tengo muslo y la concentración de tejido va de mayor a menor, ¿cierto? O en áreas donde tengo interfaces aéreas como las fosas nasales, ¿cierto? Dígame. ¿Por qué sería poco apropiado? Porque no es que no lo pueda ocupar, sino que es poco apropiado ocupar el decir en abdomen. ¿Qué conflictos tengo en abdomen? Pero a nivel fisiológico. Hay un campo más homogéneo, pero los conflictos fisiológicos de esa zona, ¿cuáles son? Movimiento respiratorio, movimiento pulsátil, movimiento cardíaco. Entonces el STIR, que también una de las grandes desventajas, es que se demora mucho, porque tiene muchos elementos, tiene un pulso inversor, tiene un tiempo de inversión y además todo el pulso de 90, 180. Por lo tanto, ¿en qué potenciación siempre vamos a encontrar el STIR? En T2, ¿cierto?
Habitualmente los tiempos de repetición del STIR rondean sobre los 2500, o sea, por lo bajo 3500 por la cantidad de elementos que hay en el módulo, y el tiempo de eco lo tenemos que bajar un poquito para que no quede tan pesado. Por lo tanto, el tiempo de eco debería estar entre los 60 a 85 milisegundos. Entonces, como decía anteriormente, una de las grandes ventajas es que es muy idóneo para FOB amplios, ¿cierto? Y es inmune, entre comillas, a las inhomogeneidades del campo magnético. Las desventajas es que es una técnica inespecífica y además, como está potenciado en T2, no puedo aplicarlo frente a potenciación T1. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que la secuencia de inversión-recuperación, si bien es cierto, las podemos aplicar, claro que sí, pero se limitan porque no puedo aplicarlas en potenciación T1, ¿cierto? Y además, el hecho de que sea una técnica de inversión-recuperación, o sea, de un pulso de 180, no me permite ocuparlo en secuencias gradientes, lo que hace que sea incompatible físicamente. Perdería las propiedades de gradiente y por lo tanto no sería físicamente compatible. Por lo tanto, frente a esta limitancia de la técnica de inversión-recuperación que nace de las secuencias spin-eco, tenemos que llegar a una nueva técnica para poder lograr la saturación grasa. ¿Y cuáles son ellas? Las técnicas de saturación grasa espectrales, ¿ya? Las técnicas espectrales nacieron dos en el simultáneo, que son la técnica convencional, el FASAD, o más conocido como CHES, ¿cierto? En algunos, en Siemens, ¿cierto? En Philips se llama CHES. Y la técnica espectral de la grasa de inversión-recuperación, que es más conocida como el SPIR. Por lo tanto, ¿cuál es la gran ventaja de la técnica espectral que no logra la inversión-recuperación? Es que la técnica espectral llega acá a poder emplearla tanto en familia espírico como en familia gradiente eco. Y además, puedo emplear esta técnica espectral específica para la grasa en las tres potenciaciones, en T1, en DP y en T2. Y además, es mucho más rápida que la técnica de inversión-recuperación, pero su gran desventaja, como se visualiza acá, es que es muy susceptible a las inhomogeneidades de campo local. Ahora, ¿cómo logramos este fundamento físico que es conocido como chemical shift? ¿Y a qué se refiere el concepto de chemical shift? Es literalmente el desplazamiento químico que existe entre el espectro de la grasa y del agua. ¿Esto de qué depende? Directamente de la intensidad del campo magnético. Eso quiere decir que mientras los campos sean más pequeñitos, la diferencia entre nuestras dos señales más importantes es mucho más acotada que si yo estoy trabajando en equipos de 1.5 Tesla, donde sus diferencias se van a separar. Por lo tanto, mientras mayor sea mi teslaje, mayor va a ser la diferenciación espectral entre, valga la redundancia, el espectro de la grasa y el espectro del agua. Por lo tanto, en campos de 1.5 Tesla, la diferencia entre los dos espectros es de aproximadamente 224 Hz, ¿ya? ¿Por qué este dato es importante? Porque este dato también se puede generar la conversión y por lo tanto, si yo quiero unificarlo en partes por millón, que es una unidad importante que después vamos a ver en espectroscopía, sus diferencias universales son de 3,5 partes por millón, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque habitualmente nosotros tenemos probabilidades de repercusión de frecuencias en el voxel. Eso quiere decir que las probabilidades de que estas dos señales, que son las más importantes dentro de mi imagen, puedan estar unísonas o estar al mismo tiempo dentro del mismo voxel. Por consecuencia, las probabilidades de que exista agua y grasa en porcentajes iguales dentro de un voxel son muy altas. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene aproximadamente un 70% de componente acuoso. ¿Dónde yo debería encontrar
esta similitud de porcentajes de grasa de agua y de grasa habitualmente en la cercanía entre órganos acuosos versus grasas locales. Ejemplo claro, los riñones. Los riñones están rodeados por la grasa peritoneal, ¿cierto? Y la función del riñón habitualmente es filtrar el líquido, ¿cierto? Y formar la orina. Por lo tanto, las probabilidades de que yo pueda tener un conflicto asociado al espectro de la grasa y del agua por estar de manera símil en estas zonas donde existen los voxels de unificación de señal, es probable que exista un factor de error. ¿Y por qué puede existir un factor de error? Porque al estar relativamente cerca el espectro de la grasa con el espectro del agua, existe una probabilidad de que el equipo se confunda y en vez de saturar la grasa, termine saturando el agua. Solo en estos voxels donde la probabilidad de la grasa y el agua se encuentran en proporciones similares dentro de un mismo voxel. Eso es pregunta de prueba, chiquillas. Por lo tanto, por lo tanto, cuando nosotros tenemos voxeles donde tenemos, ahora voy a cambiar de color porque necesito donde tengo probabilidades de encontrar voxeles con agua y grasa en condiciones similares, se produce un artefacto. De hecho, en la unidad 1, a cada rato les decía, casi todos los artefactos se dan en la dirección de fase, excepto uno, pero no les decía, es solo uno. ¿Por qué? Porque es el único artefacto, el único, y le digo el único porque va a ser pregunta de prueba, el único artefacto que se expresa en la dirección de frecuencia es el artefacto de Chemical Shift. ¿Y cómo se da el artefacto de Chemical Shift? Se dan en medias lunas, ¿cierto? Que generan un factor de error por una superposición de señal en la dirección de frecuencia de uno de los voxels y la anulación de señal en el sentido opuesto de la dirección de frecuencia. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que analizar esta imagen, ¿hacia dónde está la dirección de fase? ¿Hacia derecha, izquierda, superior o inferior? Derecha, izquierda, porque esa es la fase y donde se está expresando el artefacto es la dirección de frecuencia. Es pregunta pajarito para la prueba. Siempre caen en esa respuesta. ¿Cierto? ¿Dónde vamos a encontrar conflictos donde puede existir el artefacto de Chemical Shift a nivel de los riñones, ¿cierto? Que es uno de los órganos más acuosos que tenemos a nivel abdominal, en las órbitas por la grasa periorbitaria, ¿cierto? Y aunque ustedes no lo crean, a nivel muscular, porque una de las zonas de almacenamiento de glucosa y de grasa, consecuentemente, es entre las capas musculares. ¿Mm? O sea, este es un ejemplo, pero el artefacto de Chemical Shift, este error de media luna, ese efecto blanco y efecto oscuro que se produce en las imágenes, será únicamente en la dirección de frecuencia. Es el único artefacto que se da en la dirección de frecuencia. Todos los artefactos que vamos a ver más adelante se dan en la codificación de fase como hemos visto hasta ahora. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? Pregunta número uno. ¿Ah? Me mandó la sensación. Ahí. Póngale, póngale, póngale. Si la fase va de derecha a izquierda, la frecuencia va de superior a inferior. Pues. En ese caso, ¿qué es coronal? Pregunta número uno. Chancle, no quiere. No quiere que haga la pregunta. Ajá. ¿Cuál es la secuencia de base y la técnica de saturación grasa que se empleó en esa imagen? No salen los valores. Lamentable, en esta aplicación no salen los valores. Y más encima tiene todos los artefactos del mundo.
Pobrecito. ¿Respondieron, chiqui? Tranquilo, güey. Ay, me asustó. Me copié el enlace nomás, pues, aquí en el chat. Después lo ven por eso. ¿Ya? ¿Estamos listos? Son dos preguntitas nomás, pues. Ah, no. O sea, depende de lo que me pregunte. Mm, me estoy preguntando la secuencia de base. Ya, ok, sigamos. Bien, ahora, ¿existen formas de corregir el artefacto Chemical Chief? Claro que sí, y tenemos tres formas de corregirlo. Una es aumentando la matriz. Contra de aumentar la matriz, ¿qué pasa con la señal de mi píxel? ¿Aumenta o disminuye? Si yo tengo señal A y achico mi píxel, ¿voy a tener más señal o menos señal? Menos señal. Por lo tanto, ¿qué es lo que aumenta? Disminuye, perdón, la relación señal-ruido. Compensación, tengo que poner más next. Si tengo que poner más next en más tiempo o menos tiempo de exploración, más tiempo de exploración. Por lo tanto, ¿existen probabilidades de que puedan existir quemaduras en caso de metales? Claramente que sí. Segunda forma, disminuir el ancho de banda. ¿Se acuerdan del concepto de ancho de banda? El ancho de banda es el espectro central de mi pulso de radiofrecuencia que permite que aumente la casuística de espectro de protones que no entren en el pulso central, por las diferencias de energía que existen entre las moléculas asociadas al hidrógeno. Por lo tanto, una de las formas de corregir el ancho de banda, perdón, es aumentando el ancho de banda, porque al aumentar el ancho de banda aumenta el espectro de protones, pero el contra es que baja significativamente la radiación señal-ruido. Consecuencia, tengo que poner más nets en mi máquina y por lo tanto mi tiempo de adquisición tiende a aumentar. El otro, la otra forma de corregirla, pero no es una corrección, sino que una desviación, es cambiando la dirección de fase, porque al cambiar la dirección de fase, consecuentemente, ¿qué es lo que cambia? La dirección de frecuencia, ¿cierto? Ahora, ventajas de esta técnica, porque no puede ser todo tan malo, chiquillos, también pueden ser cosas positivas. Y una de las cosas positivas es que el artefacto de Chemical Chief me permite poder ubicar aquellas lesiones que tengan compromiso graso intracelular. Ejemplo claro, esteatosis hepática, lesiones de las glándulas suprarrenales o aquellos tumores o masas que tengan compromiso seroso local, como las lesiones pancreáticas o las lesiones de las gónadas, ya específicamente de los ovarios. Habitualmente los ovarios, como generan repercusiones hormonales de origen lipídica, es probable que cambien su conformación, tumorales que son acuosas, parten como quistes y al cambiar su composición pueden tener componente seroso graso y por lo tanto las técnicas de saturación asociadas a la presencia del chemical chip pueden acusar ese tipo de lesiones. Ahora, ya que nosotros sabemos que existe una forma que el equipo no logra detectar en su totalidad, porque hay voxeles donde existen probabilidades de grasa y agua de manera similar, nosotros podemos aprovecharnos de esa desventaja de ocupar técnicas que me permitan anular la señal de la grasa para aumentar la interfase de contraste.
Para eso nosotros vamos a ocupar técnicas muy similares al STIR, pero en este caso vamos a ocupar un pulso que sea específico a la señal de la grasa. Y ahí nacen las técnicas espectrales. Las técnicas espectrales no es más que un pulso de radiofrecuencia que se puede agregar previamente al módulo de trabajo y que permite volcar todo el tejido que tenga señal de grasa. Por lo tanto, nacen dos técnicas como la había comentado anteriormente. La técnica Fasad-Chess, que saca su vector entre 90 y 110 grados. Y la saturación grasa de esta técnica es una saturación mucho más débil que la vamos a ver a continuación. A diferencia de la técnica SPIR, que es una técnica de inversión, eso quiere decir que el pulso cae 180 grados, pero solo de la señal de la grasa. Por consecuencia, esta imagen va a tener una saturación mucho más fuerte a diferencia de las técnicas Fasad o Chess. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver imagenológicamente? Porque la técnica Fasad habitualmente es mucho más débil que la técnica SPIR. Si se fijan en estas imágenes, ¡puta madre que se ve mal! Vamos a ventanear un poco a ver si logramos ver un poquito mejor. Ahí se ve un poquito mejor. Ya. Si se fijan acá, chiquillos, existen diferencias de saturación que se ven interferidas por inhomogeneidades locales. Mientras más amplio sea el FOB, empiezan a aparecer un tipo de artefacto que es muy habitual en estas técnicas, que son los manchados blancos. ¿Y qué significan los manchados blancos? No es más que la presencia de la inhomogeneidad del campo que se produce al abrir el FOB. Eso quiere decir que en mi centro yo tengo mi zona más homogénea, por lo tanto la técnica debería ser más homogénea a nivel local, pero si te fijas, en la periferia tengo manchones blancos. Es la forma de identificar las técnicas espectrales. La segunda característica que diferencia específicamente la técnica de saturación grasa con la técnica de inversión-recuperación, es que habitualmente la técnica espectral tiende a ser mucho más débil a diferencia de la técnica de inversión-recuperación. Si se fijan acá, tenemos dos estructuras del mismo paciente, pero esta zona saturó de forma más débil que la región posterior de la siguiente imagen. Por lo tanto, ahí se comprueba que la técnica de saturación FASAT o CHES es mucho más débil, pesa menos en la visualización de la grasa. Por lo tanto, nosotros, en base a lo anterior, podemos empezar a hacernos algunas preguntas que son fundamentales al momento de identificar técnicas de saturación grasa. La primera de ellas es si la grasa la veo oscura o no. Obviamente porque eso me va a permitir identificar si la técnica de saturación grasa es aplicada en esa imagen. Dos, si el nivel de oscuridad es igual a la del aire. Y es en el fondo la gran diferencia que tiene el FASAT con el SPIR, porque si se fijan, la técnica FASAT no logra parecerse a la señal del aire, a diferencia de la técnica de inversión-recuperación, que sí pareciera que se parece a la señal del aire. Un segundo ejemplo que tenemos acá es en nuestras queridas áreas musculoesqueléticas. Si se fijan acá, tenemos técnica de saturación grasa en esa imagen. Sí, pero la señal de la grasa se parece a la señal del aire. No. Por lo tanto, ¿qué tipo de técnica espectral se empleó? Pasar. O vemos otro ejemplo, chiquillos. Ah, acá. ¿Qué técnica se ocupó? ¿Se ocupó una técnica FASAT o de inversión de 180? De inversión de 180. ¿Y por qué yo sé que de inversión de 180? Porque la señal de la grasa se parece a la del aire. ¿Se quedó clarito, chiquillo? Wow, wow, tranquilate, don't wait. Vamos de nuevo. Vamos a mostrar el hombro. Acá. ¿Tengo saturación grasa en esa imagen? Sí. ¿Y la señal de la grasa se parece a la señal del aire?
No, ¿qué técnica espectral se empleó? Hassat o la famosa chess. Pero si yo ocupo otra técnica, como en este caso, esta, la señal de la grasa se parece a la señal del aire. Sí, ¿qué tipo de técnica se ocupó? Sí. ¿Se entendió? Bien. Volvamos a nuestra imagen. Speed es cuando se parece a la señal del aire. El FASAT no alcanza la angulación de los 180, por lo tanto, no se parece a la señal de aire. Ahora, como grandes ventajas tiene que cuáles eran las técnicas de saturación grasa, ¿por qué ocupamos técnicas espectrales y no la inversión recuperación? ¿Por qué nació la espectral? Porque la inversión recuperación la puedo ocupar en técnicas gradientes, no, y las puedo ocupar en T1, no, y las espectrales las puedo ocupar en T1, sí, la puedo ocupar en DP, y por supuesto en el T2, ¿cierto? Y puedo ocupar la familia de Cineco. ¿Y las puedo ocupar en gradiente? Sí. En general, las espectrales son una técnica que puede ocuparse en casi todas las secuencias, incluyendo las técnicas avanzadas. Y la otra ventaja que tiene es que estas técnicas ocupan muy poquito tiempo. Por lo tanto, si estoy haciendo una T2 Turbo Espineco de 30 cortes que se demora 2 minutos y medio, 2 minutos 50, al agregar una técnica espectral debería subir a 3,05 segundos, 3,02 segundos, no sube casi nada. Ahora, ¿en qué caso va a ser una desventaja? Cuando yo tenga FOB amplios, en donde yo voy a ampliar el campo de división y voy a acentuar la inhomogeneidad periférica que existe en mi campo, ¿cierto? O en su defecto frente a presencia de metales. ¿Y por qué frente a presencia de metales es conflicto? Porque la técnica no logra corregir las inhomogeneidades como si lo logra la técnica de saturación por inducción recuperación. Acá tenemos un ejemplo clarísimo frente a la presencia de metal que ¿qué es lo que produce? Produce estos manchones blancos producto de la interfase de presencia de metal que es demasiado rápida y por consecuencia lo que logra es el mismo fenómeno físico que produce la inhomogeneidad producto de campo homogéneo. Por consecuencia, no logra la saturación local que sí debería lograr, a diferencia de esta zona que sí se mantiene más homogénea. Por lo tanto, las técnicas espectrales no son útiles con técnicas de saturación espectrales frente a presencia de metales. ¿Clarísimo, chiquillos? Dígame. Todas las líneas de las técnicas espectrales tienen esta gran deficiencia, que frente a metales, frente a la inhomogeneidad del campo y frente a interfaces de materia muy bruscas, no logran su objetivo, que es aumentar la interfaz de contraste de manera homogénea. Se ven interferida con estos manchones blancos. Por lo tanto, haciendo una tabla comparativa, si nosotros generáramos un criterio de evaluación en el cual viéramos la dependencia de homogeneidad, el STIR tiene dependencia de la homogeneidad. No. ¿Por qué? Porque tiene recursos de 180 que permiten corregir las inhomogeneidades locales, a diferencia de las técnicas espectrales que sí dependen de la inhomogeneidad local. Cuando existe uso de metal, ¿cuál es la que más me conviene en este caso? La técnica STIR, porque tiene estos pulsos de 180 que me permiten corregir esta aceleración exacerbada que se produce frente a metales, a diferencia de las técnicas espectrales que no logran ese objetivo, y lo vimos claramente en esta imagen modelo. Frente al uso de medio contraste, el STIR no lo podemos ocupar porque ¿en qué potencia? En T2, pero la técnica espectral FASAT y SPID sí las puedo ocupar frente a administración de medio contraste, y bajo la tolerancia de FOB, el STIR es el más conveniente frente a campos más, perdón, FOB más amplios, frente a FOB más amplios, a diferencia de las técnicas espectrales que cuando abro el campo acusa la homogeneidad del campo de manera periférica. Por lo tanto, ya empezamos a ver, no es llegar y aplicar técnicas de saturación grasa, sino que va a depender de las condiciones de mi paciente, si existen condicionalidades locales, como hemos visto hasta ahora en el laboratorio,
y si además la zona anatómica de estudio tiene conflictos locales por interfaces de materia muy brusca. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las tres condicionales entonces para aplicar técnicas espectrales? Inhomogeneidades de campo, ya sea por interfase de contraste, o sea, de materia, ¿cierto? O por aperturas completas del FOC que permiten ver la inhomogeneidad local del campo principal y por presencia de metales. Ahora, hasta ahora hemos visto STIR, de inversión-recuperación e inespecífica. El FASAD, que es una técnica espectral, pero de angulación parcial de 110 a 120 grados, y el SPIR, que es una técnica espectral exclusiva de la grasa, pero llega a los 180 grados. ¿Tenemos una corrección o un avance respecto a esta técnica? Claro que sí, y ahí nacen las técnicas de inversión, recuperación adiabáticas. Las técnicas SPY, más conocidas, ¿cierto? Son una técnica espectral, al igual que las otras, que el FASAD y el SPIR, pero la diferencia está en que ocupa un pulso adiabático. ¿Y qué significa que sea un pulso adiabático? Es un pulso de modulación de corrección local. Va mucho más lento a diferencia de las otras técnicas, por lo tanto, puede ocupar más tiempo en su proceso de exploración al agregarse en el módulo de trabajo. Y la otra condición, que como lanza un pulso de inversión y tiene que esperar un tiempo determinado, un tiempo de inversión adiabático, y además tiene que destruir la componente de magnetización residual que se va acumulando por esta demodulación, estas técnicas se ocupan específicamente en los T2 y en los DP. No es útil emplearlas en potenciaciones de uno, ya sea para espínico o para las secuencias gradientes. El objetivo del nacimiento de las técnicas de saturación adiabática es que logremos una técnica espectral, pero mucho más homogénea, que me permita poder corregir parcialmente las diferencias del campo que no logramos con las técnicas clásicas que son el FASAD y el SPIR. ¿Cómo puedo identificar una técnica SPAR? ¿Voy a tener los manchones blancos? Claro que sí, pero si se fijan, el borde que se produce entre la técnica que se alcanza a saturar versus la técnica que no se alcanza a saturar, se ve muy marcado, es muy específico. O sea, tengo prácticamente una línea que se acentúa en todas las zonas donde no existe la técnica de saturación de manera homogénea. Y habitualmente la inhomogeneidad la encuentro en la periferia de mi FOC y en la periferia de mis cortes. Y si se fijan acá en el centro de mi imagen, ¿cómo se ve la saturación grasa? ¿Se ve homogénea o heterogénea? Homogénea. ¿Y la grasa se parece a la señal del agua? Sí, o sea, a la señal del agua, a la señal del aire. Sí, entonces esta efectivamente tiene un pulso de 180 y que permite además corregir la inhomogeneidad que se produce y el efecto clásico de las adiabáticas, que marca muy fuertemente la diferencia entre lo que satura y lo que no logra saturar. ¿Dudas, consultas hasta acá? Ya está, María, chiquillo. La verdad, sí. Es para marearse. Pero no se preocupen porque en el laboratorio lo vamos a ver. Por lo tanto, si yo tengo mis tres técnicas que hemos visto anteriormente, donde yo tengo, ay, ¿cómo podemos identificarlas? Ya, ahí se nota más. La técnica FASAD, si se fijan, la saturación es completa o es parcial. Es parcial, ¿cierto? No logra llegar a la señal del aire, a diferencia de estas dos que sí alcanzan bueno, esta no lo logra, pero las de abajo sí logran llegar a la señal del aire. Lo segundo, si se fijan acá, el borde de la saturación se ve medio difuso, a diferencia del spike, que se ve sumamente marcado la diferencia entre lo que alcanza a saturar y lo que no. Y en este caso, acá también vemos un efecto de graduado, a diferencia de la imagen de abajo, que no se logra diferenciar ese efecto. ¿Se nota la diferencia? Que este es como graduado y este es más marcado. ¿Sí? ¿Se nota? Y esta es más flightecita, ¿cierto?
Arriba, FATSAT, esta, SPID y esta, SPAT. Es que están ahí, SPID, SPID. Le puse intencionalmente los nombres en un mismo paciente. Se me ocurrió cuando estaba haciendo el año antes pasado la clase de técnica. Dije, paciente, te sacaste el quino. Lo tuve como 15 minutos más haciendo técnicas de saturación grasa. Solamente para mostrar las diferencias técnicas de cada una de las marcas, o sea, de las técnicas comerciales. ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillos? Muchas. Bien, ahora, como le había dicho, la limitancia de las técnicas diabáticas es que no se pueden trabajar en T1, sino que solamente se limitan al T2 y al DP. Y obviamente, como esta técnica tiene un pulso de modulación que permite corregir lo local, tiende a aumentar el SAR. Probablemente se encuentren con algunos colegas que le digan lo contrario, pero la bibliografía confirma de que el SAR tiende a aumentar con la técnica adiabática. ¿Ya? Solo para conocimiento, porque no voy a preguntar estas técnicas, existen otro tipo de técnicas, sí, que son los pulsos binominales que ocupan el triángulo de Pascal. ¿Y cuál es el triángulo? ¿No les pasaron el triángulo de Pascal? ¿El colegio? Bueno, el triángulo de Pascal es la relación 1 es a 1, 1 es a 2 es a 1, 1 es a 2 es a 2 es a 1, 1 es a 3 es a 2 es a 2 es a 3 es a 1. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Bueno, ya. Las técnicas binominales lo que hace el 1 es a 1 es bajar el vector 1 es a 1. 1 a grasa y 1 a agua. En el fondo, el vector va cambiando en la transversal o en la longitudinal. Por lo tanto, o puede saturar agua o puede saturar grasa. ¿Ya? Habitualmente se ocupa la relación 1 es a 1 y antiguamente se ocupaba para el polígono de Willis, pero hoy en día se deja completamente descartada porque esta técnica solamente se puede aplicar en técnicas o en equipos Philips, cosa que veo difícil que se encuentren en sus campos clínicos. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Quieren recreo o quieren que siga? ¿Sí? ¿Sí? ¿O quieren que siga? ¿Quieren que pare? ¿No? Ya, hasta las 4:15 y nos vamos a recreo. Y así dejamos que la chusma vaya a hacer lo suyo y después nosotros vamos a hacer lo nuestro. Bien. ¿Ah? La primera. Ah, no, pues. Ya que me recordó, siguiente pregunta. Ay, Dios madre. No, pues tiene que ser una. No, ya, esta. Está fácil, se la voy a dejar fácil. Solamente. ¿Qué secuencia de base? Está fácil. Vamos a ventanear un poquito. ¿Qué secuencia de base? No la digan, pues no la digan. Si es para la tele esto. Cuando me vean en sus casas ya no quieran ver más la materia. Acusá, acusá. El paciente fue operado. Clarito, ¿no? ¿No? Ya, fácil.
Bien, ahora, todo lo que hemos visto hasta ahora, las técnicas espectrales y el efecto de chemical tiff, se consideran técnicas de saturación grasa de primer orden o efecto chemical tiff de primer orden. Ahora vamos a ver las técnicas chemical shift o de desplazamiento químico de segundo orden. Acá no me interesa saturar la grasa, sino más bien esperar el proceso de relajación para poder sincronizar el espectro de decaimiento de señal de la frecuencia de la grasa versus el decaimiento de señal de la frecuencia del agua. El objetivo, a las 4:15, las 4:15. El objetivo, chiquillo, es que cuando decae la señal, yo tengo que sincronizar la señal de la grasa y la de señal del agua, como en aspectos coloquiales. ¿Y por qué? Porque de cuánto es la diferencia de espectro de la señal de la grasa y agua, 224 Hz. Y esos en algún momento se sincronizan o para sumarse o para restarse. Y ahí nace una técnica que hemos hablado por ahí en los laboratorios que se llama el dentro y fuera de fase. ¿Lo han escuchado por ahí en algún laboratorio? Que lo hemos comentado. En el fondo, lo que hace es que en algún momento, en el decaimiento de la señal, la amplitud de la grasa con la amplitud del agua se van a juntar, así como en los eclipses de sol, se une el sol con la luna y salen cosas medias raras. En las técnicas de decaimiento de señal de la grasa y agua, se suman estas señales y por lo tanto su amplitud suma, ¿cierto? Versus cuando existe una oposición en un eclipse de luna, ¿cierto? Se opone la señal de la grasa con el agua y por lo tanto esas señales que se oponen se destruyen. Entonces, una tiende a sumarse y a amplificar su señal y otra tiende a oponerse y destruir su señal. Por lo tanto, ahí nacen las técnicas de dentro y fuera de fase. Ejemplo claro, la imagen incoherente, o puede ser una gradiente clásica, ante uno que se ve el típico artefacto de tinta china. El artefacto de tinta china es el efecto oscuro de el laboratorio para algunos, que sería un efecto oscuro que justo cae el efecto oscuro en lugares donde existe probabilidad de que los voxels sean con agua y grasa de la misma proporción. Por lo tanto, ¿dónde debería encontrar el artefacto chemical chip? Alrededor de los órganos donde se encuentra rodeado de contenido graso. Y si se fijan acá, tenemos dos imágenes. Una imagen que se ve un T1 normal y una imagen que se ve con artefacto de tinta china. El tinta china es el efecto negro que se produce en las periferias de los órganos. Y si se fijan, el hígado, ¿cómo se ve el de la derecha con el de la izquierda? ¿Cómo se ve el de la izquierda? ¿Más oscuro o más claro a diferencia del de la derecha? Más oscuro. ¿Qué estará pasando con ese paciente? Hígado graso. Un paciente que tenga contenido de grasa intracelular, las probabilidades de que encuentre grasa y agua dentro del mismo voxel son altísimas. ¿Por qué? Porque al ingresar grasa dentro de la célula, está asociándose al agua dentro del citoplasma celular. Por lo tanto, existe una correlación proporcional de agua y grasa dentro del mismo voxel. Ejemplo claro, detección de hígado graso. Esta secuencia no se le puede ir. Por lo tanto, los tiempos que yo logro para poder obtener estas señales son, para la fase, ocupamos tiempos de eco de 4.4, mientras que para el fuera de fase ocupo tiempos de eco de 2.2 en campos de 1.5 Tesla. ¿Ya? Ahora, como le decía, ¿por qué se produce eso? Porque el hepatocito, al almacenar grasa, ¿cierto? Empieza a homogenizar las proporciones de señales de agua y grasa dentro de esa célula. Y como la célula es una estructura muy, muy
pequeñita, a diferencia de un tamaño de un boxer. Y si yo junto muchas células que tengan mucho contenido de graso, probablemente se exprese el artefacto Chemical Shift. Y por consecuencia, en las imágenes fuera de fase se va a acusar la presencia de la grasa, haciendo que caiga la señal del hígado en potenciaciones T1. Ahora, esta técnica yo la puedo emplear de una manera complementaria para sacar más imágenes de las que ya he obtenido. Claro que sí, y nace aquí mi quinta técnica de saturación grasa. Ya teníamos las espectrales. ¿Cuáles eran? El FASAD, el SPIR y el SPY. Teníamos una inversión de recuperación. ¿De cuál es? El STIR, y nos queda la Dixon. Dixon es una técnica que, a diferencia de las otras, que en las otras agregábamos un pulso espectral de la grasa o un pulso inespecífico de 180 de inversión-recuperación. Acá yo no ocupo ningún pulso. Acá yo ocupo un algoritmo matemático en el proceso de decaimiento de la señal de la grasa y el agua. Entonces, una vez que yo espero que caiga la señal, literalmente le meto una ecuación matemática para que separe los distintos espectros de frecuencia y por consecuencia, mediante suma, resta, resta, suma, obtenga cuatro imágenes. Una imagen en fase, una imagen fuera de fase porque se suman las señales, se restan las señales por sumatoria y oposición, ¿cierto? Una señal que me sature la grasa y una señal que me sature agua. Por lo tanto, esta técnica lo que logra es que yo obtenga imágenes con una sola adquisición y con doble eco. O sea, en un tiro de un módulo, yo lanzo dobles ecos de 2.2 y 4.4 para que después, a través de un algoritmo matemático, haga más por menos, menos por más, y logre este pool de cuatro imágenes. Imagen de fase, que parece que no cambia mucho, imagen de fuera de fase, que tampoco cambia mucho en columna, imagen de saturación grasa, que no se alcanza a ver acá, pero en la cápsula va a quedar grabadito, y una imagen de saturación de agua. La única que hasta ahora no tiene utilidad clínica en nuestros exámenes de rutina es la que tiene saturación de agua, porque obviamente el cuerpo tiene de agua. Si saturamos el agua no tiene ninguna utilidad clínica, ¿cierto? Ahora, ¿dónde debería ocupar Dixon? Dixon habitualmente deberíamos ocuparlo en lugares donde yo tengo conflicto de inhomogeneidad local, sea en presencia de metales, sea en presencia de inhomogeneidad periférica de mi FOB o en lugares donde yo tengo conflictos de interfaz de materia muy brusca con el cuello. Ahora, desventajas de eso es que sí puedo generar polarización de señales y no logre la totalidad de la saturación y se genere este efecto como blanco, negro, ¿cierto? Que en algunas áreas del FOB se llaman artefactos de Murier, ¿ya? Ejemplo claro que lo vamos a ver acá, ¿verdad? Cuando se active, acá, tenemos una técnica Dixon, acá arribita dice Dixon. ¿Y qué cualidad tiene Dixon? Que Dixon, si se fijan acá, alcanza la señal de la grasa en su totalidad, así como completa, completa, completa. No, como que le faltara poquito, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque no es un pulso, es un algoritmo matemático. Se acerca, pero no lo logra. Pero ¿qué diferencia tiene a comparación a las otras técnicas que habíamos visto? ¿Cómo se ve la periferia? ¿Se ve homogénea o se ven con los machones blancos? Se ve completamente homogénea. Por lo tanto, esta técnica es muy útil para lugares o zonas anatómicas donde yo contengo inhomogeneidades como los pulmones, ¿cierto? Como la pelvis, como el muslo, y además esta técnica la puedo emplear con técnicas potenciadas en T1 para la aplicación de medio de contraste. Ejemplo claro de esto, que la tenía por acá. Por acá, la cabeza de pescado. Oh, por acá tenemos. Ejemplo claro. ¿Qué estructura anatómica estamos viendo acá?
¿Qué estructura es? El húmero, ¿cierto? ¿Cómo se ve la saturación? ¿Se ve homogénea o heterogénea? ¿Veo manchones blancos o no veo manchones blancos? ¿Los veo? Así como los blancos que vimos delante. No. Se ven los manchones blancos, blancos posterior, ¿no? Porque tengo pulmón, tengo el campo súper abierto, ¿cierto? ¿Veo los manchones? No. ¿Y la señal de la grasa se parece a la señal del aire? No. Entonces, ¿qué técnica es? Dixon. Dixon. Efectivamente, es Dixon. Espérame, voy a buscar otro ejemplo que es Dixon. Dixon. Acá, aquí está. ¿Qué segmento anatómico estamos acá? Columna, plano, axial. Potenciación. ¿Cómo se ve el canal medular? Hipointenso. Entonces, ¿qué potenciación es? T1. Ok, analicemos. Oh, ¿qué tenemos ahí? Elementos de fijación, ¿cierto? Es metal. ¿Y cómo se ve la técnica? ¿Se ve homogénea o heterogénea? ¿Se ven los manchones blancos o no se ven los manchones blancos? No se ven. En presencia de metales, si fuera espectral, ¿debería ver los manchones? Sí. Entonces, de las 5 técnicas que tenía, ¿cuáles eran espectrales? Fasa, Spear y Spire. Tengo mi campo homogéneo. ¿La descarto o no la descarto? Sí. ¿Cuáles me quedan? Steer y Dixon. ¿El Steer en qué potencia? ¿Podría ser este caso? ¿Cuál me queda? Ahora sí más fácil, ¿o no? ¿No? Por lo tanto, vamos a hacer un repaso. Para poder identificar técnicas de saturación grasa, me tengo que hacer tres preguntas fundamentales. Una, si la grasa de mi secuencia la veo oscura, porque al verla oscura se aplicó una técnica complementaria que es de saturación grasa. Dos, el nivel de oscuridad que presenta la grasa se parece a la señal del aire. ¿Por qué? Porque a medida que va perdiendo señal, significa que mi ángulo de inclinación es mayor o menor. Si mi imagen se va viendo más oscura en la grasa, mi angulación es mayor o menor, mayor, ¿cierto? Por lo tanto, a medida que se ve más oscura, mi angulación tiende a aumentar. Por lo tanto, pasamos de los FASAT al SPIR y posteriormente al SPIRE si yo tengo correcciones más homogéneas frente a técnicas espectrales. Y las únicas que no son específicas son las Dixon y las STIR. La STIR potencia es T2, las Dixon en potenciaciones las puedo emplear en T1, en T2 y en DT. Este es un algoritmo matemático, no depende ni de la secuencia de base ni del tipo de potenciación. Desventajas de la Dixon es que es una técnica muy lenta en equipos antiguos. ¿Existen Dixon avanzadas? Sí, existen Dixon avanzadas. Ahora, a modo de resumen, chiquillo, acá tenemos una tabla comparativa donde nosotros podemos trabajar los aspectos generales. La técnica espectral, ¿cuánto ángulo tiene? Entre 90 a 110 grados. ¿Es homogénea? No. ¿Resiste metales? No. Y por lo tanto, el pulso que ocupa es un pulso estándar. ¿El STIR tiene un pulso de 180? Sí, pero es un pulso de 180 inespecífico. ¿Resiste la homogeneidad? Sí, y resiste los metales también. Es una técnica idónea para FOB amplios y además para metales. Contra de esto es que es una inversión general, por lo tanto es una técnica inespecífica. Dixon, ¿alcanza el aire? No, aquí debería ser no, ¿cierto? ¿Es una técnica homogénea? Sí. ¿Y resiste metales? Sí, pero es inespecífica porque ocupa algoritmos matemáticos. La técnica STIR alcanza el aire, sí, porque llega a los 180. ¿Es, ¿Resiste la homogeneidad? No. ¿Por qué? Porque se producen manchas en la periferia, como habíamos visto anteriormente, y resiste los metales tampoco, ¿cierto? Y esta técnica
tiene un ángulo de 180 y esta sí es específica a la señal de la grasa. ¿Y el SPY alcanza la señal del aire? Sí. ¿Es homogénea? Parcialmente no, porque igual se interfiere producto de la homogeneidad local y resiste los metales tampoco, aunque puede ser adiabática y corregir parcialmente en presencia de metales, muere igual. Y lo bueno es que es adiabática, puede corregir los FOB relativamente un poquito mejor que el SPIR y el FASAT, pero el contra que frente a metales, muere, muere, muere. ¿Dudas, consultas hasta acá? Ya, tíos, vamos rápidamente entonces a las secuencias angiográficas. Las secuencias angiográficas han ido evolucionando en el tiempo de manera que tienen una gran ventaja a diferencia de tomografía computada, que es que aquí yo puedo hacer fases angiográficas con administración de medio de contraste y sin medio de contraste, ¿ya? Ahora, ¿en qué se basa principalmente las secuencias angiográficas? En que yo tengo no solamente tejidos con los cuales explorar la anatomía, sino más bien acá tengo que discriminar aquellas estructuras o tejidos que se encuentran en movimiento versus aquellos tejidos que se encuentran estacionarios. Por lo tanto, lo que me molesta aquí es aquel tejido que se encuentra estático. Si estamos estudiando a nivel cerebral, tengo dos movimientos de tejido. Bueno, uno no es tejido, pero el otro sí, que es la sangre que está en movimiento y vamos a ver más adelante que podemos estudiar el líquido cefalorraquídeo. No es tejido, pero igual lo podemos estudiar, a diferencia del resto del parénquima cerebral que se considera tejido estacionario. El objetivo de las angioresonancias es que, al igual que en tomografía computada, podemos realzar el componente vascular. Sin embargo, y esto lo debo decir con el dolor de mi corazón, es que siempre, siempre, siempre la angioescáner nos va a superar en resonancia magnética. ¿Y por qué el angioescáner nos va a superar en resonancia magnética? Una, por la matriz, porque el escáner que trabaja con matrices mucho más amplias que en resonancia magnética y además siempre el voxel va a ser isométrico en tomografía computada. ¿Eso qué le permite poder caracterizar? Pequeñas estructuras como las paredes vasculares. A diferencia de la angioresonancia, que vamos a ver que las paredes vasculares no lo logramos ver con esta técnica y por consecuencia lo que estoy viendo es solamente la sangre en movimiento. ¿Podemos estudiar paredes de vaso? Sí, hay una técnica que se llama T1 de doble inversión recuperación, que es una técnica específica y avanzada, que no la vamos a ver en la asignatura. Y hay otras técnicas que sí las vamos a ver en los protocolos de cardio, que se llaman estudio de sangre negra. Lo que vamos a ver hoy día son los estudios de sangre blanca. Eso quiere decir que la sangre la voy a ver de manera blanca, hiperintensa, ¿cierto? Ahora, como les comentaba anteriormente, la angioresonancia la vamos a dividir en dos categorías, en imágenes que no vamos a administrar medio de contraste y en aquellas que sí vamos a administrar medio de contraste. De las que no vamos a administrar medio de contraste, tenemos estas dos categorías, que es la TOF, que ustedes la conocen, ¿cierto? Que es el Camelfly, y las Phase Contrast, que son estudios que no podemos inyectar medio contraste. Y aquellas que sí ocupamos medio contraste, obviamente están basadas en gadolinio, pero también son phase contrast. Ahora, es el mecanismo de trabajo de cualquier secuencia geográfica. Y cuando aparezca la diapo que debería aparecer, cosa que no sucede, a ver, un poquito. Ahí sí o no. No, no queda. Ahí sí. Ahí. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos visualizar en las imágenes de angioresonancia? Es literalmente ver el movimiento vectorial de la sangre. ¿Cómo lo voy a lograr? Literalmente generando acortamiento del tiempo de repetición y del tiempo de eco
de una secuencia que habíamos visto en la unidad número 1, que les dije, chiquillos, despreocúpense de esta secuencia porque no la voy a preguntar hasta la segunda unidad. ¿Cuál era esa secuencia? La secuencia ST-state. Cuando la secuencia ST-state logra este equilibrio, ¿cierto? Que no se excita lo suficiente, pero no se relaja lo suficiente, se genera un cociente, que es un cociente T1 y un cociente T2. Tengo ambos componentes dentro de mi misma imagen. Por lo tanto, yo puedo obtener imágenes que van a realzar mi componente T1 o van a realzar mi componente T2. Para yo lograr que esa imagen potencie en una imagen asociada a un T1, le tengo que agregar algunos elementos como la transferencia de mandización, preparación tisular, que las vimos en los mecanismos rápidos de técnicas de saturación, no de técnicas de saturación, de secuencias rápidas, y técnicas de saturación grasa. Es ahí cuando nacen las técnicas TOF. La técnica TOF tiene grandes cualidades porque por una parte, ocupamos esta técnica para no administrar medio de contraste. ¿Y cuál es el efecto físico que habitualmente nosotros trabajamos en esta imagen? Logramos que en estas imágenes nosotros, cuando se agrande esta cabeza de acá, ya, ahí, cuando nosotros trabajamos con el espectro de la señal eh, 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 de la sangre, nosotros vamos a tener nuestro querido vaso, vamos a escribirle aquí vaso, y nuestros botones que van a ingresar a mi grosor de corte. Por lo tanto, una de las limitancias que tiene la secuencia TOF es que siempre, siempre, siempre tienen que ir perpendicular a la dirección del vaso. O sea, el corte que yo voy a adquirir tiene que generar una perpendicularidad con la dirección del vaso. ¿Por qué? Porque es en este corte que voy a generar múltiples pulsos cortitos para dos funciones. Una, preparación tisular en T1 que vuelca el pulso 180 y después lanza múltiples pulsos alfa que me permiten mantener el tejido estacionado saturado, o sea, constantemente excitado, bajo la horizontal cero, de manera que inexpresarlo lo más que pueda. ¿Lo logro anular? No, pero sí logro bajar la señal del tejido parenchymatosо, que es el que está en condición estacionaria. Por lo tanto, lo que se encuentra en movimiento cuando pasa por este corte cambia vectorialmente su señal. Al cambiar vectorialmente su señal, al salir de este corte, va a dar su señal el siguiente corte. Por lo tanto, siempre el primer corte del TOF no va a dar señal. ¿Por qué? Porque la sangre tiene que salir del corte para dar su señal. O sea, tiene que dejar de excitarse para que suelte su relajación y dé la señal en el siguiente corte. Por lo tanto, para que esto se logre y considerando que la sangre precesa rápido porque tiene la hemoglobina, porque tiene glucosa, porque tiene glicerol, porque tiene colesterol, porque tiene cristales, porque tiene una cápsula, tiende a procesar de manera heterogénea de precesión rápida. Aprovechamos esas cualidades de la sangre para que con pulsos muy cortitos de tiempo de repetición yo logre este objetivo. Lo excito y sale, lo excito y sale, porque constantemente la sangre se encuentra en movimiento. Por lo tanto, cuando yo tengo imágenes TOF, me voy a encontrar con una imagen que, si se fijan acá, y nosotros ya la hemos visto anteriormente, el neuro, cuando se active la cabeza de pescado, que quiero que se active, cuando nosotros queremos ver la imagen, entonces, si te fijan, yo no logro saturar mi tejido parenquimatoso estático, pero sí logro que las señales de la sangre, con estos pulsos cortitos, puedan dar señal. Por lo tanto, para que me den ese tipo de señal, una de las cualidades que debe presentar la sangre es que tiene que tener avance rápido. Si la sangre precesa, o sea, si la sangre se mueve más lento, es probable que no entregue su señal y la señal de la sangre tienda a bajar. Por eso, esta técnica se prefiere trabajarla en fases arteriales que en fases venosas. La técnica FOB
La técnica TOF en el 90% de los casos se ocupa sin administración del medio de contraste. ¿Y por qué es útil sin administración del medio de contraste? Porque esta, al momento de clasificarla, podemos trabajarla en formatos MIP, que me permite poder caracterizar bastante bien la trama intravascular. Insisto, no podemos ver las paredes vasculares como en el angioscanner, pero sí podemos ver nuestro componente vascular interno. Todo el componente sanguíneo va a dar señal de precisión rápida siempre y cuando se mueva a una velocidad alta. El otro conflicto que tengo habitualmente en esta técnica es que vaya a tener conflictos en el sifón carotidio. ¿Y por qué habitualmente voy a tener conflictos en el sifón carotidio? ¿Qué pasa en el sifón carotidio? Cambia de dirección, ¿cierto? No mantiene la perpendicularidad en virtud del vaso. Por lo tanto, en esta zona, como estamos visualizando aquí, ¿cierto? Probablemente caiga la señal de manera de poder bajar consecuentemente las probabilidades diagnósticas de esta zona. Ventajas de esto, que a diferencia de escáner, que en esta área donde se ubica el sifón carotidio, que es el área cavernosa, en escáner genera muchos artefactos de endurecimiento del haz, siendo la resonancia magnética una técnica idónea para ver justo el sifón carotidio. Por lo tanto, si se empiezan ahora a comparar, no es que una prevalezca más que la otra. Sí, en general la angioscanner se da como prioridad, pero si podemos hacer las dos técnicas para poder complementar los segmentos de mayor conflicto que da una técnica sobre la otra, entre las dos pueden dar un óptimo diagnóstico. Por eso casi siempre, cuando vienen diagnósticos vasculares, se le pide la angioresonancia al paciente y el angioescáner para que el clínico pueda tener estas dos variables. ¿Ya? La otra cualidad que tiene la técnica TOF es que, como se visualiza acá, es un volumen bastante amplio. Y como estoy lanzando pulsos cortitos y de manera repetitiva en un bloque bastante amplio, que es toda la trama parenquimatosa, ¿se demorará mucho o se demorará poco esta secuencia? Son múltiples pulsos repetitivos tratando de ver corte por corte con grosores de 1 milímetro. Y tiene que ser 2D o 3D. 3D. Por lo tanto, me voy a demorar mucho o poco, mucho, ¿ya? La gran mayoría de las veces la técnica TOF va a ser en formato 3D. ¿Podemos hacer la 2D? Claro que sí, pero va a generar algunas limitancias. ¿Como cuáles? ¿Cuáles aparecían en la cápsula? ¿Cuál es uno de los conflictos de las imágenes 2D angio por TOF? ¿Cuál es la diferencia entre una imagen 3D y una imagen 2D en el grosor de corte? El grosor de corte es mayor en la 2D que en la 3D. Por lo tanto, ¿cuál sería el conflicto si es que yo quiero hacer una 2D en el cuello, por ejemplo? No abarco corte más específico para vasos que son más pequeñitos. Y lo otro, ¿qué empieza a pasar? Artefacto pulsátil. Consecuentemente, ¿qué va a pasar en mi imagen? Se empieza a producir un efecto escalonado. Y como el TOF ya sabemos que se demora mucho tiempo, la probabilidad de que se escalone en la imagen es más alta a medida que me demoró más tiempo. Entonces tenemos dos conflictos, el efecto pulsátil que genera una imagen escalonada y el grosor de corte que es muy alto para las características vasculares que necesito en mi imagen de trama vascular intraparenquimatosa y vascular periférico cervical, ¿cierto? A diferencia del 2D, que lo ocupamos en casos muy excepcionales, la gran mayoría de los estudios van a ser en 3D y el TOF en el 90% de los casos se va a ocupar a nivel cerebral. ¿En qué otra área lo podrían ocupar? En estudios de arterias renales en caso de pacientes que tengan insuficiencia renal y que no puedan optar a la administración de medio de contraste. Entonces, dicho lo anterior, vamos a ver que existen grandes ventajas y grandes desventajas de las imágenes 2D versus las 3D. Las 2D tienen cortes más gruesos, a diferencia de las 3D, que son muy finas y además tienen que ser isométricas para caracterizar las MPR. Las 2D tienden a ser más rápidas a diferencia de las 3D. ¿Por qué? Porque la 3D tiene que ser isométrica, de matriz alta, ¿cierto? Y grosores menores a 2 milímetros
a diferencia del 2D, que puede ser de 3 a 4 milímetros, ¿cierto? El 2D, la gran ventaja es que puede detectar flujos más lentos, a diferencia del 3D, que necesita que el flujo sea rápido para poder visualizarse. De lo contrario, en el 3D va a caer la señal. Desventajas, yo creo que es una desventaja unilateral, es que son susceptibles a artefactos porque su base es faz gradiente, ¿cierto? Y la utilidad clínica de cada uno de los casos, en el caso de las 2D, es que nosotros podemos ocupar segmentos anatómicos mucho más amplios, como regiones cervicales, en caso que no podamos ocupar medio de contraste para una face contrast, que la vamos a ver más adelante, a diferencia del TOF, que nosotros tenemos que acotarnos a segmentos muy específicos, como en el caso del polígono de Willis. Entonces, para poder ocupar la secuencia TOF, ¿cuál es la base de la secuencia? Faz gradiente de refase parcial, STST, ¿cierto? Además, vamos a ocupar transferencias de magnetización, que lo que me permite es generar una interfase de contraste entre el agua libre versus el agua ligada, y obviamente el agua libre tiene un porcentaje menor a diferencia del agua ligada, que es lo que más abunda dentro de nuestro cuerpo. Además, en el caso de las 2D, y si es que se tiene una sincronización cardíaca, que no le sugiero mucho porque se genera mucha dependencia del ciclo cardíaco del paciente, y por consecuencia puede alargar el tiempo de exploración, sobre todo en las imágenes 2D. Y además, dependiendo del tacto que yo voy a ver, puedo poner bandas de saturación que me permitan anular la señal de entrada y salida de algunos tramos, como la trama venosa, si es que quiero que mantenga la homogeneidad arterial de la imagen en el caso del TOF, o en su efecto, si el TOF lo quiero ocupar para estudio venoso, tengo que anular el componente arterial y por lo tanto la banda de saturación la tengo que poner abajito. Entonces, si nosotros queremos hacer una imagen venosa, la banda de saturación la vamos a poner abajo. Si yo quiero ver trama arterial, la banda de saturación la vamos a poner, ¿cierto?, en el segmento superior para anular el segmento sagital superior. ¿Ya? Eh, 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 Bien, dudas, consultas, hasta acá, chiquillos, ¿no? Chino mandarín, no se preocupen, en su momento van a decantar todos los que tienen laboratorio ahora, ahí vamos a ver las grandes cualidades del TOF. Ahora, el TOF, como vimos, es una secuencia bastante básica para hacer secuencia angiográfica. Entonces, pasa a una siguiente evolución, que son las secuencias phase contrast. Las secuencias phase contrast, a diferencia de la secuencia TOF, también ocupa de base una secuencia faz gradiente coherente de refase parcial steady state. Pero la diferencia es el pulso refasador, porque un pulso de refasador habitualmente, ¿qué es lo que produce? Refase para acelerar la señal y después un desfase. Pero acá, en los phase contrast, yo voy al revés. Voy a producir un desfase, una aceleradita que cambie vectorialmente el vector de la señal de la sangre para producir después un refase y genere un repunte de la señal para que cuando salga del corte decaiga y dé su señal completa. O sea, yo cambio el vuelco del pulso de desfase e invierto la polaridad del pulso bipolar de gradiente. Por consecuencia, genero un desfase para producir después un refase. Ventajas de esta técnica es que esta técnica no depende de la dirección de corte. Por lo tanto, esta secuencia, indistintamente del plano en el cual yo haga, no va a depender directamente de que mantenga la perpendicularidad del vaso en estudio. Por lo tanto, cuando yo hago un estudio de fase, en base a lo anterior, yo voy a obtener tres imágenes en simultáneo. La imagen anatómica, donde yo voy a adquirir una imagen gradiente, ¿cierto? Potenciada en T1. La imagen de magnitud o la imagen angiográfica, donde sí efectivamente voy a caracterizar mis vasos como sangre blanca y el resto del parénquima como oscuro, ¿cierto? O hipointenso. Y mi tercera imagen, que es una fase cuantitativa, que para efectos de angiografía no lo vamos a ocupar, excepto para estudio del líquido cefalorraquídeo. Ejemplo claro que tenemos de esto, bastante bien, a diferencia de las imágenes que tenemos
en el caso del TOF es que este tipo de imagen, si se fijan, logra verse el parénquima cerebral como si lo veíamos en el TOF. ¿Ven las diferencias con la imagen de la izquierda? ¿Qué secuencia es? ¿Qué secuencia avanzada es? La de la izquierda. TOF. Y la imagen del medio es un face contrast. Acá yo veo parénquima. Acá yo veo parénquima. No, una de las grandes diferencias que tiene el face contrast es que al volcar el pulso de refase, yo me aseguro de poder anular completamente el tejido estacionario, acentuando completamente el contenido que se encuentra en movimiento, que en este caso es la sangre. Habitualmente el face contrast lo ocupamos en dos formatos: un face contrast sin medio de contraste y un face contrast con medio de contraste. El face contrast sin medio de contraste tiene más desventajas porque se demora mucho más tiempo. De hecho, puede tardarse entre 5 a 6 minutos para adquirir este tipo de imágenes que son volumétricas e isométricas. La desventaja también que tienen es que para producir un face contrast sin medio de contraste, yo tengo que ponerle la velocidad en la cual va el tejido, que en este caso puede ir con velocidad venosa o en velocidad arterial. Estas velocidades se miden en centímetros por segundo y están cuantificadas por bibliografía. Habitualmente, para una fase arterial, nosotros ocupamos entre 22 a 28 centímetros por segundo, a diferencia de una fase venosa que se demora entre 15 a 20 centímetros por segundo. En pacientes pediátricos, obviamente, este rango tiende a aumentar. Puede llegar hasta los 35 en fase arterial y 25 en fase venosa, dependiendo del ciclo cardíaco del paciente. ¿Ya? Por lo tanto, una de las grandes ventajas que tiene esta secuencia es que al ocuparla sin medio de contraste, lo puedo aplicar en pacientes que no tienen opción a la administración de medio de contraste, ya sea por resonancia magnética o por tomografía computada. La desventaja es que no voy a ver el lumen vascular como si lo logro ver en tomografía computada. Pero cuando administro del medio de contraste, y esto corre para la TOF y para el face contrast, que el medio de contraste acentúa la precesión por donde va viajando a nivel vascular. Por lo tanto, el elemento paramagnético de galolinio acentúa la precesión de la sangre y por lo tanto sube su señal. Por consecuencia, yo me debería demorar más tiempo o menos tiempo cuando administro medio de contraste. Menos tiempo. Un face contrast con medio de contraste me puedo demorar 40 segundos su adquisición, a diferencia de un face contrast sin medio de contraste, que bajo las mismas caracterizaciones paramétricas me puedo llegar a demorar hasta 5 minutos sin medio de contraste, porque en el fondo tengo que repetir más veces la señal para lograr la misma intensidad de señal como si tuviera medio de contraste. Duras consultas hasta acá, chiquillos. ¿No? Bien, entonces, a modo de resumen, chiquillos, el TOF es una de las primeras técnicas de fase angiográfica que depende del corte, de la perpendicularidad del corte. Sí, depende de la perpendicular de eso. Depende velocidad de flujo, sí, porque mientras más lenta es el movimiento de la sangre, voy a perder más señal en mi secuencia TOF debido a que los TR son muy cortitos. Por lo tanto, la sangre que se mueve lento no va a alcanzar a dar la señal en su totalidad. Las velocidades medias, pues no, eso bien. Y habitualmente la indicación es en polígono de Willis o en las arterias renales cuando no podemos inyectar medio de contraste. Estas evolucionaron a la face contrast y, por lo tanto, su gran cualidad es que cambia vectorialmente la dirección del pulso ambiente, siendo refase de fase, cambia a desfase, refase, y por lo tanto no depende de la angulación de la perpendicularidad del vaso, y en esta sí dependo de velocidad de flujo vascular, ya sea arterial o venosa.
y estas pueden ser muy lentas cuando no se administra medio de contraste. Las indicaciones habitualmente son para estenosis vasculares o para estudios de líquido cefalorraquídeo, que esas las vamos a ver en laboratorio, al menos que los que alcanzaron a verlo, y los que vamos a ir ahora también, que el phase contrast lo podemos potenciar en T2, pero la diferencia es que cuando lo potencio en T2, tengo que agregar preparación tisular potenciada en T2. Eso me permite aumentar el tiempo de repetición y por lo tanto ver el movimiento del líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué me sirve el movimiento del líquido cefalorraquídeo? Para ver estenosis o obstrucciones del líquido cefalorraquídeo, como la enfermedad de la amígdala cerebelosa cuando desciende, ¿cómo se llama? Arnold-Chiari, ¿cierto? Donde se produce una obstrucción parcial del movimiento del líquido cefalorraquídeo por la compensación von Roux-Kelly, ¿cierto? Por las presiones intracraneanas hemodinámicas, y eso puede generar descompensaciones de presiones en el paciente. Ese tipo de patología, junto con otras más, como la hidrocefalia, por ejemplo, producen que se genere obstrucciones o movimientos que son erráticos en estos estudios. La imagen face contrast que está potenciada en T2 para el líquido cefalorraquídeo, habitualmente nosotros la encontramos en estas tres fases: en la fase anatómica, en la fase magnitud y en la fase de fase, valga la redundancia. Pero la que nos sirve en este caso para el estudio del líquido cefalorraquídeo es la imagen cuantitativa de fase, donde nosotros vamos a ver cómo se mueve el pulso del líquido cefalorraquídeo y qué tan errático se mueve el líquido cefalorraquídeo en una imagen. Habitualmente es en un solo corte, y al paciente se le pone el pulsómetro de resonancia magnética para sincronizar el pulso cardíaco con la presión intracraneana, porque el movimiento del líquido cefalorraquídeo depende del complejo Monroe-Kelly. ¿Se acuerdan de ese complejo Monroe-Kelly? De las compensaciones de presiones intracraneanas versus las hemodinámicas. Por lo tanto, a modo de conclusión, chiquillos, para ya terminar, ¿qué hora es? Estamos. Para terminar, lejos, lejos, y con el dolor de mi corazón, debo decir, Scanner nos va a seguir superando, de eso no vamos a decir nada, pero cuando hablamos de pacientes pediátricos, pacientes con falla renal o complicaciones que impidan la medicación de medio contraste, estas son las técnicas más idóneas, que son denominadas la sangre blanca. Más adelante, como les decía, en la clase de Carlos, vamos a ver los estudios vasculares de paredes de vaso grandes, como los estudios de aorta para disección de aorta, que se denominan sangre negra, para ver la cavidad cardíaca y también para ver el callado aórtico, que también su lumen es bastante amplio. ¿Dudas? Consultas, chiquillos.